¿Qué es un caballo redondo? ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir que vaya redondo? ¿Qué errores se cometen? Todas estas preguntas las encontraréis en este vídeo. El problema principal está en que mucha gente está confundida. Cree que llevar un caballo redondo es ponerle la cara en su sitio, o sea, baja y a la vertical. Es por eso que cada vez hay más gente que usa toda clase de martingalas para bajar la cara al caballo y rendajes para forzar al animal a llevar la cara en su sitio, porque no saben realmente el significado de esta palabra. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se le llama poner un caballo redondo? Todo tiene su explicación, y es que hay que conseguir que cuando el caballo trabaja, que su cuerpo se coloque como si fuera un semicírculo. Solo de esta manera el caballo trabajará con el dorso y lo irá fortaleciendo, y así podrá aguantar nuestro peso sin problemas de dolor y protegeremos su columna para que no se hunda. ¿Qué le pasa a un caballo cuando ponemos rendajes para bajarles la cara? Pueden pasar dos cosas. La primera es que el caballo luche contra el hierro por la presión que éste ejerce en su boca, aprenda a poner la mandíbula rígida y tenemos un caballo duro de boca, ya que está acostumbrado a luchar con la embocadura. Finalmente, cuando ve que no puede ganar porque tiene puesto algún artilugio que le impide poner la cara donde él quiera, se somete. Y creemos que el caballo trabaja correctamente porque va con la cara abajo. Pero no se ha hecho de una forma biomecánicamente correcta, así que cuando se quiten estos rendajes y el caballo se dé cuenta, entonces nos ganará la mano poniendo la cabeza donde quiera, porque ha aprendido a poner la mandíbula rígida y luchar contra la embocadura gracias a los rendajes fijos, y por fuerza el caballo siempre nos ganará. Así que poner rendajes fijos, lo único que se consigue es desensibilizar la boca del caballo. Lo único que no hay que desensibilizar del cuerpo del caballo, porque cuando necesitamos que respete la embocadura, hemos perdido este respeto. La segunda consecuencia de los rendajes fijos es que sí, el caballo coloca la cara donde nosotros queremos, pero lejos de ir conectado y trabajando con el dorso, lo que conseguimos es un caballo volcado en las espaldas, dicho con un idioma más simple, que todo su peso lo traslade a la parte delantera. Todo lo contrario de lo que la gente busca bajándole la cara, ya que al llevar el peso en las extremidades anteriores, los posteriores los deja atrás y tenemos un caballo cuesta abajo, en vez de un caballo cuesta arriba, muy lejos de lo que sería un semicírculo. Y ojo, que no estoy diciendo que llevar un caballo con la cara abajo sea malo, no. El problema es que la gente solo se centra en la cabeza del caballo, olvidando por completo la impulsión. Y si no hay impulsión, el caballo se cae en las espaldas. Llevar la cara abajo facilita al caballo que entre los posteriores, pero si no hay impulsión no los entrará solo. La única manera que un caballo meta los posteriores él solo es subiendo cuestas. Así que, en respuesta a qué es un caballo redondo, es aquel que mete los posteriores impulsándose con ellos y a consecuencia de esto abomba el dorso y baja la cabeza. Este es el orden, primero impulsión y luego bajar la cara. Es por eso que es tan importante que el caballo no haya aprendido a agarrarse a la embocadura, porque para bajar la cara del caballo necesitamos una boca sensible y delicada. Lo que hace muchísima gente primero es la cara y luego, luego nada, la impulsión brilla por su ausencia. Y lo mismo pasa con los potros. Intentar bajar la cara sin que primero aprendan a ir hacia adelante con decisión y equilibrio es el error más grande que se puede cometer. ¿Cuánto se tarda en conseguir que un caballo vaya redondo? Como os imagináis, todo dependerá del caballo, el jinete y el tiempo de entrenamiento. Pero supongamos que hablamos de un potro que no se ha metido ninguna clase de artilugio para colocarle la cara. Los potros, para ir bien, tendrían que trabajarse 3 veces a la semana, digamos que días alternos. En cuanto ponemos el culo por primera vez encima de dicho potro, lo primero que hay que enseñarle es que tenga deseo de ir hacia adelante, respete las ayudas de pierna y los cambios de aire. Dicho de otra manera, impulsión. Una vez el caballo sabe lo que es la impulsión, entonces ya se puede empezar a pedir que vaya colocando la cara progresivamente. ¿Y por qué impulsión antes que la cara? Os voy a poner un ejemplo a ver si se entiende de una vez. Normalmente los gusanos, para desplazarse, primero se empujan por detrás para mover la parte delantera. De esta manera se la bomba al cuerpo. Si no se empujan por detrás y se encuentran una pared delante de él, el gusano no avanzará. Pero como se impulse por detrás,
al encontrar la pared puede vencer el obstáculo y subir por él. Pues bien, si un caballo no se impulsa con los posteriores, en cuanto agarremos un poco de contacto, el caballo bajará el ritmo o dejará de impulsarse, provocando peleas con la embocadura. Y por mucho que metamos piernas, al no tener bien confirmadas las ayudas de piernas, no hará el efecto deseado, que es ir hacia adelante, y se parará como lo haría el gusano en la pared. Dicho de otra manera, no se puede retener el caballo por delante si este no tiene una buena impulsión, y poner un caballo redondo se trata de eso, retener al caballo delante e impulsar por atrás. Solo así el dorso lo abombará y se conectará, trabajando de una forma correcta para su salud. Por lo normal, un potro que no ha sido tocado de boca, en un par de meses como mucho ya puede ir redondo. Un mes para impulsarlo bien y aprenda las ayudas de piernas, y otro mes para ir agarrando contacto. Si es un caballo que ya tiene sus mañas, se agarra la embocadura, cabecea o simplemente no acepta el hierro, aquí ya dependerá de cada caballo y lo que tardaremos en quitarle la maña. Una vez arreglada, entonces podremos redomar al caballo y ponerlo redondo en un par de meses. Yo con Ray tardé un mes en ponerlo redondo, y eso que el caballo no tenía impulsión y era experto en agarrarse la embocadura. Lo que me ayudó a ponerlo tan rápido fue que me centré mucho en la impulsión. Os dejaré este vídeo en los comentarios por si queréis más detalles. Los errores más comunes prácticamente ya los he dicho en el vídeo, pero los recordaré brevemente. Falta de impulsión y rendajes fijos, y luego ya la técnica que se utilice para bajar la cara al caballo, que no os penséis que es tirando de las riendas. ¡Hasta la próxima, caballistas!